Bienvenidos a Voces que Sanan, un espacio de sanar una nación, donde en colaboración con profesionales de diversas áreas vamos a tratar temas de interés para todos. Y estamos en octubre conocido por muchos años como el mes rosa, el mes de concientización, así como también prevención y acompañamiento a pacientes con cáncer de mama. Y para eso tenemos con nosotros, que me hace muy feliz presentar, a Pavel Reynoso, quien es oncólogo clínico y también CEO del Centro Oncológico y Especialidades del Norte. Ah, Bienvenido, Pavel, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Najib. Muchísimas gracias por la oportunidad, la invitación, principalmente porque el objetivo de esto es educar a la población, ¿verdad? Y en esta enfermedad, que sea el cáncer, independientemente de qué tipo de cáncer sea, pues la educación y todas aquellas cosas que podamos hacer para una detección temprana, para prevenir, pues es importante hacerle saber a la población que se eduque y tenga conciencia sobre esta para siempre tratar de detectar una enfermedad en una etapa más temprana. Claro que sí. Y comenzando de una vez con la educación, ¿qué es el cáncer de mama, Pavel? Ah, oh, caramba. Eh, Cada vez que me dirijo a la población a hablar de cáncer, independientemente de qué tipo de cáncer sea, siempre me gusta como decir primero qué es el cáncer. Y el cáncer, antes de definir la palabra per se, hay que hablar bien de lo que es un factor de riesgo. O sea, un factor de riesgo es una condición que te predispone a presentar una enfermedad. Y cuando hablamos de cáncer es un conjunto de factores de riesgos que intervienen en que se pueda desarrollar este tumor. O sea, factores de riesgo como un estilo de vida poco saludable, falta de ejercicio, actividad física, una dieta no muy balanceada, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, son como cosas que al exponerse en conjunto con otros factores externos como la contaminación o un antecedente familiar de cáncer, todo eso converge y hace que una célula, independientemente de dónde se pueda ubicar, en cualquier parte del cuerpo donde haya célula, pueden hacer un tumor, hace que esa célula cambie, que su ADN cambie y que predisponga a que esa célula ya cambiada crezca de una forma descontrolada. Entonces aquí ya sí venga lo que es la formación de un tumor, y lo que diferencia de un tumor benigno de un tumor maligno es que el tumor maligno tiene la capacidad de invadir otro tejido, o sea, de hacer metástasis. Y es ya ahí cuando se producen todos estos cambios a nivel celular que se crea un tumor con características malignas que ya puede invadir cualquier otro tejido. Y es así ya te puedo decir qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor que se origina del tejido mamario, de la mama. O sea, la mama está compuesta por tres tipos de tejidos: tejido mamario, tejido graso y tejido conectivo. Cuando hablamos de cáncer de mama, el que escuchamos, el octubre rosa, es el que se origina del tejido mamario. Entonces, esto es el cáncer de mama. Una célula que cambió a nivel del tejido mamario, creció y tiene la capacidad de invadir. Ok. Justamente hablábamos de factores de riesgo y yo no sé, en los últimos años se escucha mucho hablar sobre cáncer de mama. ¿A qué se debe esta conversación? ¿Ha habido un incremento o es que quizás tenemos equipos o hay más diagnósticos? ¿A qué se debe esta conversación? Bueno, sí hay un aumento en la incidencia en el cáncer de mama. A nivel mundial es la principal causa de cáncer y la principal causa de muerte en mujeres por cáncer. En República Dominicana es el segundo cáncer en incidencia. Y sí, ciertamente que desde los años 1980 ha disminuido la forma en la que se detecta cáncer de mama. O sea, anteriormente eran detectados en una etapa más avanzada, y gracias a todos los métodos que se utilizan para una detección temprana que se han implementado a partir de la década de los 80, pues entonces estamos encontrando enfermedad en una etapa más temprana, o sea, en un tumor más pequeño. ¿Hay una edad de riesgo o una edad que quizás recomiende, mira, a partir de tal edad las mujeres deben comenzar a chequearse? Bueno, esto depende principalmente, cuando hablamos de cáncer de mama y de someter una mujer, porque el cáncer de mama también le da a los hombres. Lo que Correcto. pasa es que es más frecuente en mujeres. Y sí que hay que evaluar ciertas condiciones familiares y también sociales de la mujer para decidir
¿En qué edad se debe iniciar esta detección temprana? Por ejemplo, factores que importan mucho al momento de decir si antes o a partir de los 40 años es el hecho de haber tenido historia familiar o personal de cáncer de mama. El cáncer de mama se asocia a una mutación genética que es la mutación de los genes del BRCA. El hecho de tener un familiar con esta mutación le da así cierto, es un factor de riesgo alto para cáncer de mama, así como también, por ejemplo, aquellos niños que en una edad temprana, niñas, recibieron radioterapia por alguna enfermedad hematológica a nivel del tórax, también es un factor alto de riesgo. Otros factores de riesgo que no son tan altos, pues el momento en que empieza la primera menstruación, el momento en que finaliza la última menstruación, o sea, todo eso se evalúa para saber en qué categoría puede quedar una mujer. Hay tres tipos de categoría para el riesgo, o sea, el riesgo promedio, el riesgo intermedio y el riesgo alto. Dependiendo de en cuál riesgo tú caigas, entonces ahí se determina la edad en la que se te debe realizar los estudios de extensión temprana. Por ejemplo, un riesgo alto, eh, desde que yo tengo una historia de tener una mutación del BRCA, o pacientes que previamente habían sido irradiados o sea, con radioterapia a nivel del tórax, o historia personal de cáncer de mama, ya yo entro en la categoría inmediatamente de alto riesgo. Y todos los pacientes que caen en la categoría de alto riesgo, entonces ya sí hay que empezar los exámenes de detección temprana antes de los 40 años. Aquellos que caen en un riesgo intermedio, un riesgo promedio, pues luego de los 40 años es que se debe iniciar eh, la realización de la mamografía. Ok, ¿hay alguna diferencia entre, por ejemplo, el chequeo que debe hacerse un hombre o una mujer que quiera quizás prevenir el cáncer de mama? Bueno, en hombres la mamografía no está indicada habitualmente. Sí hay unas indicaciones específicas para el hombre entrar en este protocolo y es el hecho de tener un familiar con la aportación de la mutación del BRCA o que el mismo hombre presente ginecomastia. Esas son las indicaciones en las cuales un hombre debe realizarse mamografía de detección temprana. Y o sea, sabemos que hay un tema de cierto modo hereditario de predisposición, pero existen formas quizás puntuales de prevención que se puedan tomar en cuenta. Bueno, qué bueno que mencionas esa palabra de prevención, porque en realidad el cáncer de mama no se puede prevenir. Porque si tú me preguntas a mí cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama, yo te voy a decir que nacer mujer, ¿verdad? Por la teoría de los estrógenos. Por eso es más frecuente el cáncer de mama en mujeres y no en hombres. Entonces, independientemente de, por ejemplo, que yo sea mujer y me haga una mastectomía donde se me retire el tejido mamario de ambas mamas, eso no quiere decir ni me tiene extenso de que yo, a pesar de que me retire todo el tejido mamario, voy a padecer de cáncer de mama. Por esto es que el decir que se puede prevenir el cáncer de mama no es lo ideal decirlo. Sí, lo ideal decir es que se puede detectar en una etapa temprana y que encontrando una enfermedad en una etapa temprana es que podemos hablar de ofrecer un tratamiento curativo. Ok. Justamente leía unas estadísticas hace unos días que mencionaba que en República Dominicana hace unos años la mayor cantidad de mujeres a las que se le detectaba cáncer de mama ya estaban en una edad avanzada, o sea, en una fase avanzada Sí. de cáncer de mama. ¿Qué riesgo ocurre cuando se detecta en esta etapa? Y si eso ha disminuido o ha cambiado algo en los últimos años. Bueno, para responderte a esa pregunta, es bueno explicar lo que es la etapa del cáncer de mama, ¿verdad? En todos los tumores tenemos cuatro etapas, que es la etapa uno, 2, 3 y 4. Etapa uno es cuando es un tumor muy pequeño que se puede operar de inicio. Ya la etapa 2 y la etapa 3 son tumores que están un poquito más grandes. Etapa 3 es una enfermedad que está avanzada localmente, que tiene ganglios a nivel de la axila, que tiene un tumor más grande con compromiso de la pared torácica o de la misma piel de la mama. Y ya la etapa 4 es cuando es una enfermedad metastásica. En República Dominicana, lamentablemente, a diferencia de, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde la mayor
etapa en la que se diagnostica un cáncer de mama es en etapas tempranas por el seguimiento que se le da a esas pacientes con los estudios de detección temprana. En República Dominicana la realidad es muy distinta. Más del 44% de las mujeres diagnosticadas en República Dominicana están en una etapa 3. O sea que hay que dar un tratamiento antes de la cirugía para tratar de disminuir lo más posible o eliminar el tumor y la enfermedad en caso de que se presenten ganglios y ya una vez poder ofrecerle tratamiento con cirugía. Entonces, me preguntaste si tiene alguna repercusión el hecho de que encontremos más enfermedad avanzada en República Dominicana, sí. Y lamentablemente el hecho de encontrar una enfermedad en una etapa más avanzada impacta en una menor sobrevida, o sea, aumenta la mortalidad a diferencia de las mujeres que se diagnostican en una etapa más temprana. Una enfermedad que se diagnostique temprana, la sobrevida a 5 años es de un 99%. O sea, Wow. y eso va disminuyendo cuando pasa a una etapa 2 o una etapa 3. Y lamentablemente sí, en República Dominicana más del 44% de los diagnósticos están en una etapa 3. Hace un momento conversábamos de que la palabra prevención en el cáncer de mama, pues, es un poco, bueno, que no debemos usar porque no es prevenible. Pero, por ejemplo, ya después de detectado el cáncer, de mama o en una fase de tratamiento, ¿hay algo que la persona que lo esté padeciendo pueda hacer para quizás mejorar su recuperación? Por ejemplo, que puede ser ejercicio físico, alimentación, algún consejo que como oncólogo puedas darle a esas mujeres u hombres que se estén enfrentando a la enfermedad. Independientemente de el tipo, porque hay varios tipos de cáncer de mama, que si hormonal, que si no hormonal, que si expresa HER2, que si es triple negativo, independientemente de el tratamiento oncológico que debes llevar, sí, todas esas pautas de alimentación, de estilo de vida, de disminuir el consumo de alcohol, de eliminar el tabaquismo, sí que ayudan y impactan también en la sobrevida. Yo sé que quizás voy a entrar en una parte quizás un poquito más psicológica, pero es un impacto fuerte, sobre todo para una mujer, por un tema estético, cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cómo influye quizás el acompañamiento familiar o del entorno a las mujeres que tienen, o a los hombres que tienen un diagnóstico como este? Bueno, imagínate, lamentablemente, desde que se menciona la palabra cáncer a un paciente, siempre le llega a la mente lo peor. Por eso la importancia de que un acompañamiento oncológico siempre se acompañe, valga la redundancia, de una evaluación con psicología, físicamente con psicología oncológica, porque nos enseña a cómo recibir el diagnóstico y cómo a lidiar con la enfermedad, con los mismos efectos secundarios que te pueda dar el tratamiento y saber que cuando se detecta en una etapa temprana, una etapa un poco más avanzada que no sea metastásica, pues el tratamiento no es permanente. O sea, es una etapa que vas a llevar y que tienes que cumplir. Pero sí siempre se debe hacer acompañado de la parte psicológica. Joel, ¿cómo estamos en República Dominicana en cuestión de tratamiento de cáncer de mama? ¿Cómo van los avances? ¿Qué ha surgido nuevo que quizás el público o las personas que no conocemos tanto como un oncólogo desconozca? Bueno, en República Dominicana no estamos mal. Cuando hablamos de tratamientos oncológicos, hay que ver todas las esferas. Está la cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos que son los que ofrecen los oncólogos. O sea, que pueda ser la quimioterapia, en caso del cáncer de mama, la terapia hormonal, la inmunoterapia, terapia dirigida. Y en República Dominicana en realidad no estamos mal. Por ejemplo, en el área de la cirugía, cada día ya se están haciendo menos mastectomías mutilantes. O sea, cada día hay más aumento de cirugías en el cual se preserva el tejido mamario o incluso en el cual se hace la reconstrucción inmediata de la mama luego de haber recibido un tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia. De la misma forma, también en la parte de la radioterapia, la forma en la que actúa es con radiación, ¿verdad? Y todo lo que se irradia tiene el riesgo de que el órgano que se irradia o la parte del cuerpo que se irradia alrededor, hay otros órganos sanos que reciben esa radiación y pueden tener efectos secundarios por hecho de recibir esa radiación.
Y cada día hay técnicas de radioterapia en donde el tratamiento va más dirigido al lugar donde se debe dar el tratamiento, evitando los efectos secundarios a nivel de tejido sano alrededor. Y sí, en la parte ya que me compete, en la parte oncológica, en cuanto a los tratamientos, sí, a diferencia de otros países, por ejemplo, del tercer mundo, sí aquí estamos en buen pie. Tenemos inmunoterapia, tenemos terapias dirigidas, eh, nuevos fármacos para la quimioterapia, inmunoterapia. O sea que sí tenemos disponibilidad de esos fármacos. A veces que se puede hacer un poco difícil el acceso, pero a través del programa de alto costo de salud pública podemos alcanzar y poder ofrecer al paciente este tipo de tratamientos. Y sí que todo esto impacta y hay mejores resultados en cuanto a la sobrevida, siempre y cuando reciba dicho tratamiento en la indicación que lo merite. No quisiera que termináramos este encuentro sin antes preguntarte tres recomendaciones finales que le puedas brindar a una persona, ya sea hombre o mujer, que quiera ser quizás un poco más proactivo para, no prevenir, ¿verdad? Pero para enfrentarse a cualquier tema relacionado con lo que hemos hablado hoy. Bueno, lo primero es educación, ¿verdad? Conocer tu historial familiar, porque no solamente cáncer de mama, también cáncer de colon, cáncer de próstata. Todo esto sí que puede, el hecho de presentar todo eso en una historia familiar es un factor de riesgo para ti, para desarrollarlo. Y importante también saber que el llevar un estilo de vida saludable, una alimentación, disminuir el alcohol, eliminar el tabaquismo, sí que disminuye los factores de riesgo que te pueden hacer a ti presentar algún tipo de cáncer, no específicamente el cáncer de mama que estamos hablando el día de hoy. Muchísimas gracias, Pavel. Yo estoy seguro que lo que hemos conversado en el día de hoy va a ser de muchísimo provecho para nuestra audiencia y esperamos a través de Sanar una Nación seguir trayendo personas que nos arrojen luz sobre temas tan importantes como en este caso es la salud y el tema oncológico. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ti y la invitación.